Vamos a iniciar con este mensaje que se llama El sonido de la voluntad de Dios. Muy bien, bueno, pues todos sabemos que la palabra de Dios fue diseñada para ser hablada, no para ser contenida. Por eso es la palabra, por eso Dios nos dio una boca para poder realmente impactar todo nuestro entorno, todo lo que hay a nuestro alrededor, las personas, su creación. Todo fue creado incluso por la palabra de Dios. Y nuestra palabra se convierte hoy en día entonces en el sonido de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Toda la creación de Dios, ¿verdad? Todo lo creado lleva ese ADN de su palabra. Y por eso es hermoso ver que Jesús, no sé si tú te habías dado cuenta de esto, pero pues todos sabemos ahí cuando vemos películas de Jesús y todo, que lo único que llevaba puesto realmente es su túnica. Y él mismo decía que el Hijo del Hombre no tenía dónde recargar su cabeza, porque no tuvo otra posesión más que la túnica que él llevó. Y eso es de gran enseñanza, porque el instrumento principal de Jesús era su boca y de lo que su boca salía. Y por eso cuando entendemos esta revelación podemos comprender más lo que habla el apóstol Juan ahí en el inicio del capítulo 1, donde habla acerca del verbo. Y en esta versión dice: en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios, y Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Así es que dile a la persona que está a tu lado y dile: ¿sabías que tú fuiste creado por la palabra? Fuimos tomados de la arcilla y Dios nos creó y nos dio ese, como dice la palabra, el ruaj, ¿no? Su espíritu, su aliento de vida sopló, y hoy prácticamente esa vida proviene de Él. Así es que fuimos creados por esa palabra, y hoy la palabra con la que fuimos creados también habita en cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso porque ¿qué es lo que hacemos cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a Jesús y hacemos la oración de fe que viene en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 9, ¿no? Y dice que lo que declaremos con nuestra boca y creamos con nuestro corazón, entonces, ¿qué sucede? Pues tendremos vida, ¿verdad? Para la eternidad. Así es que esa es la fórmula para que todo lo que hoy hagamos en esta vida suceda: creerlo en nuestro corazón y después declararlo. El salmista, en segunda de Corintios, en el capítulo 13, capítulo 4, versículo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. ¿Cómo hablaba Jesús? Para que la escritura se cumpla. Siempre hacía referencia a la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando hacemos referencia a la palabra de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando creemos la palabra de Dios, realmente podemos confiar en que todo lo que hagamos nos va a ir bien, todo va a ser prosperado, porque su palabra es verdad. Y después dice, conforme a lo que está escrito, dice: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Entonces, es muy interesante esto, porque en la manera como el mundo se mueve es: primero lo veo y después creo, ¿no? Que es como la enseñanza de Tomás: muéstrame aquí las heridas, las cicatrices, y entonces voy a creer que él resucitó. Y
y cuando nosotros nos movemos así, entonces nos perdemos de muchas de las bendiciones y de las promesas, porque estamos esperando como a que Dios haga primero antes de nosotros poder movernos o hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, la Biblia es muy clara, nos enseña a que Dios no se va a mover si nosotros no nos movemos primero. Muchos hemos estado orando y orando y orando, pero no hemos dado el primer paso. Y ese primer paso es el paso que Dios necesita para poder liberar lo que ya es en los cielos, aquí en la tierra. Entonces, la manera como nosotros caminamos es siempre creer que va a suceder. ¿Y dónde viene esto? Pues viene en este ejemplo que Dios da, que Jesús da en el libro de Marcos capítulo 11, 23, y dice: les digo la verdad, ustedes pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero debes creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda. ¿En dónde? En el corazón. No tener ninguna duda en el corazón. Entonces, por más de que hayamos hecho unas oraciones hermosas, preciosas, y dices, wow, es que ahora sí me salió súper bien la oración, pero si no lo creíste en el corazón, si no te viste ya claramente recibiendo lo que tú oraste, entonces esa pequeña duda va a sabotear lo que tú oraste. Y así como la oración lo que siembra es una semilla de mostaza que es tan pequeñita, así como es un granito infinitesimal, así chiquitito, la semilla de mostaza, ¿no? Pero esa semilla de mostaza es lo único que necesita Dios, creer que esa semilla realmente va a dar un fruto y va a ser abundante. Entonces, eso es movernos conforme a la voluntad de Dios. La montaña no va a moverse a menos que nosotros hablemos, ¿sí? Porque toda su creación fue creada literalmente por la palabra de Dios. Entonces, la creación habla el lenguaje de Dios, y ese lenguaje de Dios es un lenguaje que proviene de lo que no veíamos, es un lenguaje que proviene del Espíritu. Y por eso cuando Jesús hablaba era tan fuerte. Entonces Jesús caminaba, pero ¿qué sucedían? Prodigios, milagros y señales. Y eso hacía que multitudes le siguieran a donde él iba. Porque unos pues iban de mirones, otros porque ya los había sanado, otros pues porque era como pues ¿para dónde van? Pues ahí va siguiéndolos, y como Forrest Gump, ahí vámonos tras él, ¿verdad? Y allí iban siguiendo a Jesús. Y dice que había multitudes, 5,000, 10,000, donde él iba. Pero lo más importante es que Jesús pues iba solamente con su túnica. No era un rey, no iban acompañándolo pues grandes procesiones de soldados y sacerdotes, sino él era él, la palabra. Y esa palabra, ¿qué es lo que hace? Es la palabra que lo proyecta para poder ser quien era, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Amén. Muy bien. Entonces, todo está en creer en nuestro corazón y confesarlo en nuestra boca. Creí y hablé. ¿Puedes repetir eso? Creí y hablé. Y por eso el día de hoy van a suceder cosas. Hay cosas que alguien más ha creído de nosotros y ha hablado. Y muchas de estas cosas probablemente no fueron buenas, fueron ofensas, fueron marcas, fueron palabras que nos hirieron, que nos descalificaron. Pero ¿qué sucedió? Alguien las pronunció y me las creí. Pero también eso no basta ahí, no para ahí, sino también yo he dicho palabras donde yo mismo me he insultado. Yo mismo me he descalificado y a veces he dicho incluso que no sirvo para nada, que no estoy calificado para poder hacer esta tarea, que incluso me he comparado con otros o con otras. Y todo eso trae poder.
Y eso ha incluso traído maldición a mi vida. ¿Y qué es una maldición? Pues es lo contrario a una bendición, así de fácil, ¿sí? La bendición, ¿qué hace? Me hace prosperar, me hace vivir en una plenitud. Y la maldición resta, sustrae. Cuando uno vive bajo maldición, entonces vive en un cansancio, en una fatiga, en una depresión, en una tristeza constante. Y eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso hoy estamos aquí, porque cada vez que estamos expuestos a su palabra, entonces somos polinizados por lo que hizo Jesús, que son palabras de vida. Y por eso es tan importante cuando Jesús habló y preguntó a sus discípulos si ellos querían seguir estando con él. Y Pedro, ¿qué le dijo? ¿A dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Él entendió que Jesús era ese verbo encarnado, esa palabra que cuando se habla nunca regresa vacía, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo que Él hablaba era tan poderoso que producía un impacto siempre. Produjo un impacto en las cosas, en los alimentos, en las tormentas, ¿sí? Hubo multiplicación, también secó una higuera, también detuvo una tormenta, también trajo sanidad a muchas personas. Y es muy curioso porque Jesús siempre lo hizo a su manera. Hay veces que nosotros, híjoles, que están pasando cosas raras cuando se mueve el Espíritu Santo y nos da como temor y lo queremos acotar a un ambiente controlado, pero Jesús, ¿verdad?, lo hizo siempre de una forma y de una manera que el hombre no pudiera encontrar una fórmula. Y lo hizo de una manera a veces tan simpática. Imagínate ahí un ciego y llega y agarra tantita lodo y todavía le escupe y de repente se lo pone ahí y todos. O sea, imagínate esa imagen ahí de que todavía le escupe y se lo pone en un ojo. Y yo creo que Jesús también en ese momento se estaba riendo porque como que todos dijeron, a ver, ¿cuánto le puso de arena? ¿Cuántos miligramos? ¿De qué arena fue? ¿De la roja? ¿De la café? ¿Es tierra santa? Ay, sí, a ver, ¿y cuánta saliva le puso? ¿Y cómo se lo untó? ¿Con qué nivel de fuerza? ¿Verdad? Porque siempre el hombre trata de buscar esa parte racional y lo racional le estorba a Dios porque lo va a hacer a su manera. Y me encanta a veces que hemos ido a iglesias muy tradicionales que, no, pero no vayan a hacer esto, y que no haya gente que se caiga. Y dije, bueno, pues no oramos para que la gente se caiga. Yo sé que hay predicadores que llevan sus golpeadores y por aquí están orando y te hacen así, ¡ay, te caíste! Y sí, nos ha tocado. Pero cuando es genuino, ¿sí? No tenemos que, a mí, o sea, cuando me llamaban al frente y todos se caían, a mí me molestaba. ¿Por qué me voy a caer? ¿Por qué? ¿Para quedar bien con toda la iglesia? No. Pero si Dios es el que me está tocando, entonces, claro que me voy a caer. Y eso tú lo sabes, porque es de veras, es genuino. Un toque de Dios, tú lo sabes. O sea, lo vivió esa mujer enferma durante tantos años sin tan solo tocar el borde de su manto. Entonces, seré sano, seré sana. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente Jesús se volteó porque, o sea, Jesús es la verdad. Y en Él no puede haber enfermedad. Y tocabas esa túnica y ¡pum!, sanabas. Después Pablo con su pañuelo, imagínense. Yo no sé cuántas veces se sonó, ¿verdad? Pero ahí va el pañuelo y ¡pum!, sanos. O sea, son unos niveles tan diferentes de cómo se mueve Dios. Y por eso no lo podemos acotar a nada. Y cuando vienes con una mente y un corazón dispuesto, entonces Dios puede hacer muchas cosas. Pero cuando tú quieres restringir las formas, las maneras, entonces le aplicamos religiosidad y no sucede. No sucede. Por eso tenemos
tristemente muchas iglesias que son tradicionales que están estancadas. ¿Por qué? Porque quieren producir fe a través de falsas repeticiones, de rezos y rezos y rezos y rezos, y un rezo no mueve el corazón de Dios. Y eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. O sea, lo que lo mueve es que un corazón como el de los niños, un corazón genuino, un corazón que ya cuando está orando un niño es porque sabe que lo va a recibir. Un niño no le tienes que explicar, simplemente cree. Y al que cree, todo le es posible. Y por eso en los healing room de niños hay tantas sanidades, porque ellos oran. ¿Por qué? Porque al niño le dijeron, mira, van a venir personas enfermas, pero esa enfermedad no viene con ellos. Esa enfermedad no debe estar ahí. Y el niño dice, sí, la enfermedad no debe estar ahí. ¿Y qué hacen? Enfermedad, no debes de estar ahí, fuera. Ya. No debes estar ahí, punto. Lo creen y sucede. ¿Sí o no? Y así es. O sea, en nuestro caminar con Dios es tan importante que comencemos a ejercer ese tipo de fe todos los días, porque esto no es nada más escucharlo una vez, sino es que todos los días me esté asociando con mi verdad, con la palabra de Dios. Por eso tenemos también esta agenda, este devocional bíblico, para que leamos la palabra y oremos todos los días por esas puertas que Dios va a abrir, y en fe ya están abiertas. Dice Filipenses 4:6, dice que oremos en acción de gracias. ¿Sí? ¿Qué es acción de gracias, Señor? Gracias porque esa puerta ya la abriste, ya me vi del otro lado, amén. Ya me vi que esa puerta ya la quitaste, y si esa puerta se llamaba deudas, esas deudas ya fueron canceladas. Si esa puerta se llamaba enfermedad o restauración o un problema legal, esa puerta ya fue quitada. Y como dice Apocalipsis 3:8, dice, yo sé que tienes pocas fuerzas, pero yo voy a abrir la puerta por ti. Y Él lo va a hacer. Por eso hicimos estas declaraciones, porque es su palabra. Y como bien dijo Arturo, no somos nosotros los que quedamos mal, es Dios. Y si escucharon también algo que compartí en la mañana, este testimonio, ¿se acuerdan de Margarita y Germán? Que Margarita ahí en su empresa se ganó un viaje a Nueva Zelanda. Y de 500 vendedores escogieron a 20, los mejores, y todavía ella no creía que iba a estar en esos 20, pero Dios es bueno, es el año de puertas abiertas, y lo creyó y dijo, ok, año de puertas abiertas, voy a ir allá. Y de repente, después de decir eso, ya me dio la noticia aquí afuera, me dijo, pastor, pues es que ahora tenemos un problema, porque la visa para nosotros que somos colombianos para Nueva Zelanda tarda 4 semanas en lo que va, regresa y todo el proceso burocrático. Le dije, bueno, pues ahorita vamos a orar aquí al frente y todos lo vamos a hacer y vamos a hacer el milagro. Y si Dios no lo hace, Dios lo va a hacer, porque es su palabra y lo vamos a hacer creyendo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Oramos. ¿Quién estaba aquí cuando oramos por Margarita? ¿Verdad? Bueno, los otros pueden ver el video. Aquí está grabado, no hay nada de que no. Hace 15 días oramos y la semana pasada recibió su visa. Amén. Y eso es, o sea, creí y hablé. Porque es eso, es poner a Dios. Igual en los healing rooms, lo primero que nos dicen es, o sea, ustedes están cumpliendo la gran comisión. El que imponga manos sobre los enfermos van a sanar. ¿A quién comprometemos? A Dios. No soy yo el que va a quedar mal. Y Dios no miente. Si yo creo, esa sanidad se va a dar. A mí me toca creer, a Dios le toca el milagro. ¿Sí o no? Está padre eso, ¿no? A ver, repite eso, me gustó. A mí me toca creer y a Dios le toca el milagro. Así es que nuestro milagro
está a 1 centímetro de creer. Qué fácil, qué hermosa es la vida con Cristo. Qué hermosa es la vida del creyente, con letras mayúsculas. ¿Sí? Ahora, eso es lo que hacemos. Pero también la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Y dentro de esa voluntad, a veces hay situaciones que después de que hemos orado, por su misericordia, Él va a obrar de manera diferente. Y también eso es válido. También eso es válido. ¿Qué fue lo que oró Jesús? Jesús mismo en el Getsemaní: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Qué grueso está eso. ¿Y Dios cumplió la oración? Porque Jesús también dijo: pero que se haga tu voluntad. Entonces hay que agregarle esa parte. Entonces, cuando su voluntad está alineada con nuestra petición, va a suceder lo mejor. Esa es la mejor fórmula. Y qué hermoso que podamos descansar en su palabra, en saber que lo que está escrito va a suceder. Y en esas formas, en esos formatos, también dice su palabra que todo obra para bien para los que estamos en Cristo. Porque hay veces que los resultados muchas veces no nos van a gustar. Probablemente son tiempos en los que en verdad teníamos que estar en el desierto, porque Dios estaba tratando algo de mi carácter. Y no me va a sacar de ahí hasta que eso sea pulido. Pero cuando salga de ese desierto, voy a salir más que vencedor. Entonces, a lo mejor tú has estado en esos tiempos donde no ha sucedido y estás pasando una circunstancia complicada, pero entonces también como David: enséñame, oh Dios, y muéstrame mi corazón y ve si hay en mí algo que no esté conforme a tu voluntad. Purifícame, límpiame. Son oraciones correctas. ¿Para qué? Para que cuando llegue la bendición, esa bendición caiga en un corazón que ha sido sanado. Prosperaremos conforme prospere nuestra alma. ¿Sí? Entonces todo tiene un sentido. Pero siempre con Dios vamos a estar del lado correcto. Vamos a estar operando y pidiendo de la manera correcta. ¿Nos va a poner en situaciones incómodas? Sí. Claro que sí, pero todo es para nuestro bien. Y como Él bien lo dijo, ¿y cuál es entonces el chiste? Pues que Él ya venció todo. Y la circunstancia que hoy estoy pasando, ¿verdad? Él ya la venció. Él es mi esperanza. Jesús es el ancla de mi esperanza, como lo dice su palabra. Así es que de esa ancla yo me tomo, porque Él me va a sacar de ese desierto, pero limpio, sano, bien pulidito, listo para recibir la mejor bendición. Así es que, pues, cuando veo la vida así, entonces comienzo también a entender muchas cosas. Y estoy consciente que lo que estoy pasando es porque es una prueba que necesitaba. ¿Cuántas pruebas tuvo que pasar David? Muchas, ¿verdad? Algunas las pasó luchando contra leones, contra osos cuando era pastor. La prueba, una de las principales, contra Goliat. Pero cada prueba lo fue acercando a su propósito. ¿Y cuál era su propósito? El palacio. Igual que José. Cada prueba lo acercó a ser un mejor administrador de los dones que Dios le había dado, porque él interpretaba los sueños, y de los dones materiales, porque fue mayordomo, el principal servidor y administrador del reino más poderoso de ese entonces, que era Egipto, segundo de Faraón. Pero Dios lo preparó. Así es que Dios todo el tiempo nos está preparando. Nos está preparando para promovernos, porque quiere a sus hijos en los mejores lugares. Amén. Así es que siempre en acción de gracias, siempre es un sí, amén. Señor, gracias por esto que hoy está sucediendo en mi vida, pero
una vez que suceda, yo también te digo que ya voy a salir listo para que tú me bendigas. Y cuando ese tiempo llegue, hay 3 P's en la Biblia: promesa, prueba y provisión. Promesa, prueba y provisión. ¿Qué le dijo al pueblo de Dios? Vas a ir a la tierra donde fluye leche y miel. Vino la prueba en el desierto, pero al final la generación que salió vio la provisión de parte de Dios. Amén. Así es con Dios. Es hermoso, es maravilloso. Entonces, por eso nuestra labor, sobre todo hoy, es poder creer y después hablar. ¿En dónde voy a creer? Aquí, en mi corazón. En mi corazón. Creo en mi corazón. Ya no creo en mi mente, porque mi mente me va a traicionar. ¿Sí? Pero el corazón, una vez que está aquí, se ha hecho ya. Así como una vez me creí mentiras que me dijeron, así ahora creo la verdad, que tengo una tierra prometida que está delante y que me está esperando. Esa es mía y nadie me la va a quitar. Y yo voy a caminar firmemente hacia allá. Y empiezo a caminar. Y también hablar y hablar y hablar. ¿Qué voy a hablar? Pues de las cosas que aún no veo, pero que ya han sido incubadas en el reino de Dios. La tierra prometida ya había sido incubada en el reino antes de que les fuera dada. Desde el momento en que Dios estaba haciendo la tierra, ya había un espacio para su pueblo allá en Israel. Amén. Y hoy también aquellos que han puesto también en sus corazones como anhelo tener un lugar propio, yo te digo, hay un espacio que Dios ya tiene listo y preparado para ti. Amén. Y Él te lo está dando libre de deudas, como lo declaramos. Al que cree, todo le es posible. Así es que comencemos a hablarle a nuestra montaña. Comencemos a declarar que realmente por medio de Él todo es posible. Y traigamos ahora sí el reino de Dios y su justicia aquí a la tierra, porque nuestros ojos están puestos allá arriba. Y lo demás viene por añadidura. Amén. Entonces, abracemos sus promesas. Identifica esos versículos que Dios te ha hablado y no te olvides de ellos. Y en tiempos de prueba, continuemos declarando su verdad y su verdad y su verdad. Y así como le dijo a Jeremías, cada vez que veas una vara de almendro, tú vas a saber que yo estoy vigilando mi palabra y que toda promesa que te dije se va a hacer una realidad porque yo pongo mi palabra por obra. Amén. Eso es bueno. Sí. Entonces, llena de versículos tu vida, tu casa, tu coche, donde estés. Levántate leyendo un versículo, declarando: Señor, gracias porque mis misericordias son nuevas cada mañana. Y si pasa algo en contra, si algo se descompone en la mañana por una cita donde no llegó la persona con la que ibas a hacer un gran negocio, lo que sea, y Padre, yo no me asocio con eso. Yo no me asocio con eso. Mi verdad es que yo voy a ser prosperado en todo lo que haga. Y comienzas a romper esas asociaciones tóxicas que a veces nos gusta hacer y declarar: híjole, si así comenzó el día, ¿cómo va a terminar? Si así comenzó el año, imagínate cómo vamos a estar en diciembre, no vamos a tener ni para el muñeco de la rosca. O sea, no, ¿verdad? O sea, pero cuando empezamos a cortar todo eso, entonces sabemos y podemos que empezar un nuevo mes diciendo: Señor, este va a ser el mejor mes de mi vida. Este febrero va a ser el mejor mes de mi vida. No me voy a esperar a marzo, abril, sí, pero es que en junio es cuando sueltan el presupuesto el gobierno y entonces ahí sí me va a ir muy bien. No, dice Dios que quiere que seamos prosperados todos los días y Él lo va a hacer a su manera. No acotemos ni tomemos ya modelos del mundo, sino atraigamos el reino de Dios en todo. Y Él va siempre a tener y a proveer
cosas nuevas e innovadoras, y de ahí vamos a aprender constantemente. Amén. Así es que preparémonos para este tiempo. Sigamos abrazando su palabra, declarándola, creyéndola. Y sobre todo haciéndolo alineados al corazón de Dios. Una de las cosas que me gusta mucho de mi hija Victoria es que se pone muy contenta cuando hay una posición y hay una persona que no había tenido trabajo en mucho tiempo y de repente se abre esa posición y Victoria dice, ay, mira, es una oportunidad, una puerta excelente para conectar esta persona con esa oportunidad de trabajo. Y cuando estás así, ¿qué haces? Estás alineado al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque quieres ver que esa persona le vaya bien, que esa persona tenga recursos. Y es el corazón de Dios. Porque el corazón de Dios se ve perfecto en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que no se reservó ni siquiera a su Hijo unigénito. Ese es el amor de Dios. Y cuando estoy alineado al amor de Dios, lo único que quiero y anhelo es bendecir a otros apasionadamente. Es ver sus necesidades. Estábamos platicando con unos amigos que no veíamos hace mucho esta semana y de repente les estamos contando todo lo que hace el Almendro, ¿verdad? Y es que vamos a las cárceles y vamos a las misiones y vamos y están los healing rooms y hay también otro ministerio de sanidad interior y de jóvenes y los adolescentes, y bueno, estaban con los ojos abiertos y se voltearon uno a la otra y dijeron, ay, qué vida tan cómoda tenemos, ¿verdad? Y yo dije, híjole, pues sí. La verdad, cuando nada más te fijas en tus necesidades, pues, como que yo digo, estamos aquí como para hacer más, ¿no? No podemos, ya una vez que conocemos el amor de Dios nos compromete, porque ya no es nada igual. El amor de Dios te lleva a levantarte de tu silla y servir y ver por los demás. Porque el amor de Dios incomoda. ¿Cómo puedo amar a un Dios que me amó tanto que se desprendió de su Hijo unigénito? Y yo aquí sin hacer nada. Está grueso. Así es que, familia, es el tiempo y solo tenemos un guión que se llama vida. Un guioncito ahí va a estar en nuestro epitafio. Nació y murió, pero lo importante es ese guioncito. ¿Qué sucedió mientras tenía yo vida? ¿Cuántas personas amé? ¿Cuántas personas abracé? ¿Cuántas personas ayudé? ¿A cuántas personas le hablé de ti, Jesús? Porque eso Dios nos lo va a demandar en su momento. No van a contar cuántas veces venimos los domingos, va a contar a cuántos trajimos los domingos, va a contar a cuántos oramos por ellos, va a contar ese corazón que fue un corazón desprendido, donde yo me dejé de ver a mí mismo para comenzar a ver las necesidades de los demás. Ese es el corazón de Dios. Así es que todos los días estamos a prueba. Y es hermoso ver vidas prósperas, pero esa prosperidad tiene un propósito, por eso es prosperidad con propósito. ¿Y sabes cuál es el propósito? Bendecir a otros y glorificar el nombre de Dios. Así de fácil. Si tú haces eso, vas a ser el más próspero aquí en la tierra. Qué hermoso es desprenderme de mi yo y darme como Dios se dio, como Jesús se dio. Y vivir de la palabra. La palabra es vida. La palabra lleva vida. Y la palabra no regresa vacía. Amén.
Gracias, Padre, por la palabra.